Buen día, buen día, buen día Puerto Rico, buen día República Dominicana, buen día toda América Latina, Estados Unidos y todos los países, pues que llegue esta señal. Bienvenidos al despertar bíblico de hoy en la mañana, una edición especial. Sabe que estamos trayendo unos cortos, pero nada muy profundo, es simplemente para que tengamos una idea de lo que está aconteciendo. Hoy es el día más hermoso que el Señor ha creado, porque es el día que Dios ha hecho para que nosotros, sus hijos, le adoremos y le alabemos y le reconozcamos como el Señor de nuestras vidas. Si usted es un amigo que todavía no ha reconocido a Jesucristo como el Señor de su vida, hoy es el día para usted tomar esa decisión, porque ya no existe ayer ni existe el mañana. Por tanto, dijo Jesús a sus hermanos cuando iba para Jerusalén que el tiempo de ellos estaba presto, aunque el de él todavía no había llegado. Es decir, que nosotros no tenemos conocimiento de lo que nos va a pasar ahorita ni lo que nos va a pasar mañana. Por tanto, mientras tengamos la oportunidad de reconocer quién es el Señor y ese Dios que habita en usted, es momento de usted recapacitar, de pensar, porque el tiempo se le puede terminar dentro de un minuto, dentro de unos segundos. Pero damos gracias a Dios por esta hermosa mañana que nos ha permitido despertar. De verdad, hoy me siento honrado nuevamente de compartir con ustedes un tema interesantísimo. Vamos a continuar con lo que estuvimos hablando ayer un poquito. Y hoy vamos a discutir un tema que ha sido de mucho, ¿verdad? Mucha discusión y muchas diferencias en nuestras congregaciones. Y hablamos de que si la iglesia enfrentará la bestia o no. Todas nuestras congregaciones pentecostales principalmente, todas alegan que la iglesia no va a enfrentar la bestia, y obviamente si no va a enfrentar la bestia, no va a enfrentar la gran tribulación de la cual habló Jesús en Mateo. Y eso pues tenemos que analizarlo a la luz de la Biblia, porque tenemos que tener pendiente también que hay muchas teologías por ahí en los aires que infiltran en nuestra teología bíblica, no la teología del hombre. Amén. Y vamos rapidito. Hoy yo quiero primeramente darles del capítulo 13 de Apocalipsis, el primer verso, acerca de la bestia que sube del mar. No voy a discutir este texto, pero sí le voy a dar las claves para que los estudiantes, aquellos que les gustan estudiar y aquellos que les gustan profundizar en la palabra, y si usted es un maestro, pues mire, todavía a usted le conviene saber esto más. Y si usted es un pastor y un líder, pues si usted no lo sabe, pues hoy lo va a aprender. Voy a darle las definiciones de estas simbologías. No voy a explicar el texto, pero voy a dar las definiciones de las simbologías y la numerología hebrea, porque esto es bien importante, porque, por ejemplo, este tema de la bestia no solamente lo podemos mirar a la luz del libro de Apocalipsis. Sabemos que Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, y debemos de mirar la segunda venida de Cristo. Obviamente no la podemos interpretar con uno o dos o tres textos del Nuevo Testamento, por cuanto la venida de Jesucristo está plasmada en la Escritura desde Génesis hasta el mismo Apocalipsis. Por tanto, todos los profetas, todas las historias bíblicas nos relatan, ¿verdad? No en una manera explícita, sino en una manera implícita, y en esa manera implícita es lo que el ángel le dijo a Juan, que se encuentra el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Y además el mismo Señor nos dice que escudriñemos la Escritura, porque nosotros podemos encontrar la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de Jesús. Bueno,
Vamos a ir rapidito al capítulo 13 de Apocalipsis y vamos a leer el verso 1. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus diademas, sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Le dije ayer bien claro que Apocalipsis es un libro totalmente simbólico. Nada de lo que nos revela Juan podemos entenderlo, interpretarlo dentro de un contexto literal, porque no va a armonizar. Juan habla de unas simbologías. Es una escritura escatológica, es una escritura judía, es una escritura apocalíptica, unas narraciones de figuras, de numerología, de metáfora, y todas ese tipo de figuras retóricas, todas están incluidas en el libro de Apocalipsis, y también lo vimos en Daniel y todas esas cosas. Todos los sueños, todo eso es simbología. Amén. Ok. Vamos a empezar definiendo la simbología del mar. El mar, aunque en muchos textos, pues, bueno, no, porque el Apocalipsis que las aguas representan a la muchedumbre o a las personas. Pero cuando habla del mar, hablamos de hostilidad. Y están hablando, ¿verdad?, de unas actitudes agresivas y provocativas unos a otros, y caos, que es una especie de confusión y desorden. Eso fue lo que vimos en Génesis 2:1, y eso lo vimos también en Mateo 24:10. Amén. Así que estamos hablando que esa bestia se levanta dentro de un caos, dentro de una humanidad hostil, ¿verdad?, confundida, desordenada, y esa bestia, que no es otra cosa que una actitud o un pensamiento, se levanta. La bestia, como ya lo acabo de decir, es una actitud rebelde. Podemos pensar en Nimrod. Y usted me dice, pero ¿por qué Nimrod? Bueno, yo no sé si usted ha leído en Génesis que dice que Cus engendró a Nimrod y fue un hombre valiente, poderoso delante de Jehová, gran cazador y todo eso. Pero cuando usted, si es que usted, ¿verdad?, son de los que escudriñan la escritura, a mí me gusta irme siempre texto por texto, palabra por palabra, identificar las genealogías, porque eso es bien importante. La genealogía es una de las formas donde más revelaciones usted puede encontrar. Cuando usted va a la genealogía de Cus, ¿cuántos hijos dice que tiene Cus? Menciona a 5 nombres. ¿Está Nimrod en esos nombres? No, Nimrod no está en esos nombres, porque Nimrod no es un hijo. Nimrod es un hijo, sí, pero es un engendro. Es un engendro, es una actitud que el caballero engendra. Porque tenemos que entender los términos engendro en la Biblia también. No voy a explicar eso ahora. Pero dice que engendró a Nimrod. Amén. Lo engendró aquí en la mente. Una actitud. Las actitudes se generan en nuestras mentes. Acuérdense que hablamos ayer de figuras. Amén. Así que vamos entonces. Esta bestia también puede representar al sistema babilónico. ¿Ok? No voy a entrar ahora mismo en los reyes, en los gobiernos, pero voy a tocarlo maybe mañana. Las 7 cabezas, esas 7 cabezas que vienen en esta bestia, representan pues 7 reinos o 7 imperios, que representan a la misma vez un dominio de la conciencia, sometimiento, obligación. Y esto fue lo que vimos con los reyes. Bueno, primeramente vimos con Egipto, después lo vimos con Asiria, al pueblo de las tribus del norte, y después la vimos con Babilonia. Amén. Así que todo esto se trata de actitudes mentales o dominio, porque cuando a usted lo obligan a algo, está dominando su conciencia.
porque es algo que usted no quiere hacer y sin embargo lo están obligando a hacer. Eso es obligación. Cuando usted lo someten a algo es en contra de su voluntad. Estamos hablando de ¿qué? De conciencia. El enemigo lo que quiere es someter y gobernar nuestras conciencias. Esto lo tenemos que tener bien claro. Es nuestra conciencia lo que el enemigo quiere. Y como le dije ayer, usted sabe que ahora mismo tenemos la inteligencia artificial que no tiene conciencia. La conciencia de esa máquina son las mismas del hombre. Y de esa inteligencia artificial vamos a hablar más adelante. Los 10 cuernos. El número 10 dentro de la numerología judía o hebrea representa lo completo. Cuando dice 10, lo que quiere decir que está cubriendo a todo. Todo, lo que sea de 10 lo está cubriendo todo. Y cuernos, pues sabemos que representa gobiernos. Recuerden que cuernos y bestias, aunque pudiera ser lo mismo, pero hay un nivel más alto. Los cuernos, están hablando de los 10 cuernos, están hablando de todos los líderes del mundo, unidos con esta bestia. Pudiésemos decir que los líderes del mundo están reunidos en una organización que se llama ONU. ONU, para que lo vayan teniendo. Y esta ONU, y esta también tenemos la OTAN y todas esas cosas, está bajo el dominio de la bestia. Las 10 diademas sobre estos 10 cuernos pues representan obviamente su autoridad. Y algo bien interesante que dice que en sus 7 cabezas, en sus cabezas tiene un nombre blasfemo. Esas 7 cabezas representan pues también todo el trayecto de la historia completa. Aunque el número 7 simboliza la perfección espiritual, dentro de este contexto, aunque pudiera ser la perfección espiritual, pero no voy a explicar eso ahora, porque tendríamos que entonces entrar en unos textos más profundos. Pero esa es que tenga un nombre blasfemo en esas cabezas, lo que significa es que desde el inicio hasta el último día, esa actitud es una actitud que se cree ser Dios, que ella dice que es Dios. Vamos a ver ahora cómo el Nuevo Testamento, aparte de Apocalipsis, nos lleva a lo que Juan nos está diciendo acá. Espero, ¿verdad?, que estas definiciones le ayuden un poquito, porque ya usted tiene las definiciones, usted monta los muñequitos y ya usted puede tener una correcta interpretación del texto. Amén. Ahora bien, vamos ahora a 2 de Tesalonicenses a ver lo que nos dice de este nombre blasfemo. Porque como le dije, no podemos interpretar Apocalipsis solamente por Apocalipsis, porque Pablo habla Pedro, habla Jesús y hablan todos los profetas. Por tanto, tenemos que irlos a analizar todos. Es por esto que yo siempre hablo que la venida de Jesucristo hay que entenderla, analizarla, interpretarla dentro del contexto general de toda la Escritura, porque si usted deja fuera uno de ellos, no tiene el panorama completo y se va a equivocar. Y uno de los errores que nosotros en nuestras congregaciones, principalmente en las pentecostales, es que hemos encerrado la venida de Cristo solamente en el texto de Pablo de 1 de Tesalonicenses, que dicho sea de paso, el estudio ya lo empecé. Espero que esté listo tal vez para el sábado, no sé. Pero nosotros hemos encerrado la venida de Cristo en ese famoso arrebatamiento. Nadie ni siquiera nos explica qué es el arrebatamiento. ¿Qué significa arrebatamiento?
Y hemos encerrado toda la iglesia, toda la teología pentecostal en ese texto. Y hemos creado pues entonces un pretribulacionismo, premilianismo y todas esas teologías las cuales están contra la escritura. Pero todo esto lo vamos a ir definiendo y aclarando para que todos vayamos creciendo en el conocimiento de Jesucristo, del Padre, del único y verdadero Dios y de Jesucristo a quien Él ha enviado. Porque Él dijo en Juan que el que entiende eso, el que tiene ese conocimiento es el que tiene vida eterna. Y si nosotros no tenemos ese conocimiento, por tanto no podemos tener la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Entiendes? Todas esas son... Yo mis estudios los baso siempre en preguntas, en preguntas, en preguntas. ¿Por qué? Porque si yo conozco la Biblia, las respuestas están dentro de mí. Y cuando yo hago una pregunta que yo me la hago a mí mismo o se la hago a Dios, la respuesta viene hoy, ahorita, mañana, cuando sea. Pero la respuesta viene. Paciencia. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 6. Oigan bien el texto. Porque este texto ya yo lo he repetido en otras ocasiones y la gente como que no entiende el texto. Confunde. Atiendan. Por el oír que viene la fe. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Y cuando dice este término aquí espíritu, es por pensamientos confusos, que lo puede llevar a usted a confundirse. No nos dejemos ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Recuerden, obviamente yo no voy a explicar la situación que esta iglesia estaba experimentando, pero sabemos que estaban en persecución y tenían, ¿verdad?, muchas doctrinas alrededor que estaban atacando. Dice el verso número 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. La pregunta es, ¿quién no viene? El contexto que estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del retorno de Jesucristo, de la venida de Jesucristo. Pero la iglesia dice que este no vendrá, es el anticristo. Si estamos dentro de un contexto, mantengámonos dentro de ese mismo contexto, amados. Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? No vendrá Jesucristo. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Esto es la que a la teología premilianista ni pretribulacionista le gusta. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estas son las dos partes que los premilianistas o los pretribulacionistas no quieren entender, los sacan del panorama para poder justificar su teología. Pero aquí la escritura está bien clara. Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces la iglesia enfrentará a la bestia, porque este hombre de pecado que Juan nombra con esta identificación es lo mismo que Pablo identifica como el hijo de pecado. Es lo mismo que Juan en Revelaciones habla de la bestia. Son terminologías diferentes, pero es lo mismo, porque estamos hablando de un sola bestia. ¿Qué? Dice que se manifiesta el hijo de perdición, el verso 4. Y aquí es que entonces vamos a entrar en lo que dije ahorita del nombre blasfemo en la cabeza en las 7 cabezas de la bestia. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Y es aquí en este texto donde la teología premilenialista y la pretribulacionista dice que Satanás o el anticristo o la bestia o quien sea se va a sentar en el templo, en el tercer templo que Jerusalén va a construir. ¿De dónde sacan esa teología barata? ¿Qué nos dice Pablo en Primera de Corintios? ¿Qué somos nosotros? Dice Pablo, ¿o es que no sabéis que somos el templo de Dios? Ya en el Nuevo Testamento, después de Jesucristo, Jesucristo vino a morar en nosotros. Y recordemos que el templo del Antiguo Testamento era simbólico. Jesucristo es la realidad de ese templo y lo destruyó. Y ahora vino a morar en nosotros. Ahora nosotros fuimos sustituidos por Cristo. Ahora nosotros somos el templo de Dios. ¿Cómo podemos imaginarnos que la Biblia habla de un templo literal? Habla de un templo, obviamente literal, sí, de nosotros, pero está hablando de una construcción, de una estructura física. No, nosotros hemos venido a ser el templo de Dios. Y dice que se opone y se levanta con todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Obviamente, el templo de Dios, no solamente somos nosotros los cristianos, amados. Esto es una teología profunda, pero voy a decirlo. Todos los seres humanos son templo de Dios. Ahora, que ellos no reconozcan a Cristo en ellos es otra cosa. Por eso que ellos han errado al blanco, por eso es que pecan, porque no han reconocido a Jesús por fe, como habla la Escritura. Pero no voy a entrar en profundidad con eso. ¿Entiendes? El hecho de que diga aquí que se siente en el templo de Dios como Dios, habla de todos los seres humanos en el cual Él ha dominado las conciencias de los hombres. Eso es sentarse en el templo de Dios, porque el reino de Dios está en el hombre, en la mente, en la conciencia. Es en el interior, en el corazón, en el alma, como usted lo quiera llamar. El reino de Dios está dentro de nosotros. Y ese reino, si usted no lo reconoce, el enemigo se va a sentar en la posición de Cristo y lo va a usted a dominar. Bueno, no es que lo va a dominar, sino que ya todo el mundo está dominado por ese mal, por esa bestia. Porque nosotros hemos creído que esa bestia se va a levantar en el final. No, ya esa bestia se levantó. Esa bestia, desde que Jesucristo resucitó, esa bestia se levantó. Lo que pasa es que esto es una teología que tenemos que explicarla muy detalladamente. ¿Entiendes? ¿No? Estas no son cosas de usted sentarse aquí a hablarla ligeramente. Eso es usted hacer un estudio profundo, intuitivo, buscando la presencia del Señor, la guianza, el conocimiento, la sabiduría, la revelación, usando la hermenéutica. Todas esas son herramientas que hay que utilizarlas para poder adquirir el mensaje espiritual que Dios nos transmite por medio de su palabra. Y dice el 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién detiene? A Jesucristo. No podemos meter la bestia aquí. Solamente habla de la bestia, el que se hace pasar por Dios, porque dice, habla ahorita que hasta que se manifieste el hombre de pecado, y la descripción que da es del hombre de pecado, pero ahora en el 5 no está hablando del hombre de pecado. Ahora vuelve y retoma el contexto de Jesús. No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros decía, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Se manifieste quién? Se manifieste Jesús en nosotros. Esta es la interpretación que nuestras congregaciones pentecostales, porque yo soy pentecostal, si usted no lo sabía, y aunque yo no me identifico
Porque en nuestro canal yo no me inclino por ninguna denominación en particular. Si la palabra de Dios le da un macetazo a los pentecostales, no hay problema. Si se lo da a los adventistas, no hay problema. Porque yo no voy a tapar una verdad simplemente por el hecho de que yo soy pentecostal. La verdad es la verdad y hay que hablarla, declararla, confesarla, porque si no, Dios me va a mí a llamar a cuentas y en el día del juicio, si esta verdad no ha sido revelada, yo no sé lo que va a pasar conmigo. Honestamente se lo digo. Recapacitemos, amados. Escudriñe la escritura. No se deje llevar de todo lo que sus líderes le enseñan. Vayan, hagan como los hermanos de Berea, que escudriñaron todo lo que Pablo y Silas le iba explicando, y las escrituras que ellos tenían eran las del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía. Busque la verdad en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento donde se sientan los fundamentos, los principios. Y un principio es una ley que no cambia. No cambia. El principio es algo que no cambia, permanece para siempre. Pablo y los escritores bíblicos fueron al Antiguo Testamento para extraer sus escrituras, interpretadas obviamente correctamente dentro de un contexto espiritual, y nos los traen a nosotros dentro de ese mismo contexto, utilizando, claro, metáforas y alegorías y parábolas y otras figuras retóricas que nosotros como creyentes debemos de buscar lo que significa esas figuras retóricas. Bueno, entonces, por la Biblia, con este texto solamente estoy utilizando el texto de Pablo, y no me estoy envasando en este texto solamente, porque sabemos que a través de toda la Biblia habla lo mismo. Pero traje ese texto porque es uno de los textos que más nosotros utilizamos para justificar nuestra teología pretribulacionista. Así que, pero bueno, entonces, la iglesia enfrenta a la bestia. Bueno, de acuerdo con lo que Pablo revela aquí, la iglesia sí enfrenta a la bestia. La iglesia sí enfrenta a la bestia de acuerdo con lo que Jesús nos revela en su mensaje profético de Mateo 24. Estamos en ese estudio. Vamos a continuar con Mateo 24 ya mismo. Así que, bueno. Yo espero que esto lo hago solamente con la intención de que recapacitemos. Que no nos dejemos engañar. Fíjate que Jesús lo primero que le dice a los discípulos en Mateo 24, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Es muy bueno tú sentarte en la congregación y estar allí sin tu Biblia o con la Biblia abierta, escuchando todo lo que el pastor o los líderes te enseñan, y tú simplemente recoger esa enseñanza como buena y válida y dices, ok, sí. Eso no fue a lo que Jesús nos mandó. Jesús nos mandó a escudriñar la escritura. Mira que lo que le mandó a Josué: medita en mi ley de día y de noche. No te apartes de ella, ni a derecha ni a la izquierda. ¿Para qué? Para que todo lo que tú emprendas pueda prosperar. Mañana continuamos con otros versos de la bestia, porque quiero en esta semana pues tocar varios puntos acerca de esa bestia. Y mañana vamos a hablar entonces de ese nombre, de esa marca, de esa, ¿verdad? De ese nombre o ese número que es el 666. Pero bueno, nada,
Gracias por compartir este video. Comparte este video con todo el mundo, amado, porque esta es una información que necesita llegar al corazón de toda la iglesia. Gracias por su patrocinio, gracias por soportarme esto, qué sé yo, 40 minutos. Se fue un poquito más largo hoy, pero era interesante y yo quería hacer esto para que, ¿verdad?, vayamos abriendo los ojos. Despertar el Espíritu de Dios en nosotros. Avivar el fuego que hay en nosotros. Dios le bendiga, los amo en el amor de Jesucristo.